Aleluya. Porque hay naciones que están en los últimos minutos del proceso de su lavado. Hay naciones que comienzan a salir de Egipto, me dice el Señor, en esta cuarta visión que el Espíritu Santo me está dando. Son naciones, dice el Señor, que estaban en esclavitud, que simulaban tener una libertad, pero en realidad vivían para servir a otras naciones, como por ejemplo Argentina. Dice el Señor, hay naciones que hoy otras naciones de afuera explotan su trabajo. Argentina es una de ellas. Hay naciones que trabajan como cuando los hebreos eran esclavos, pero lo que ganaban no era para ellos, sino para los extranjeros. Así es hoy Argentina, me dice el Señor, y otros países de la tierra, pero me da este ejemplo, el Espíritu Santo. Argentina trabaja y trabaja, dice el Señor, pero lo que gana no es para ella, sino que se lo llevan los buitres. Y yo estoy viendo el pueblo hebreo que empezó a salir de Egipto y cuando fueron a pasar por el Mar Rojo, sopló un viento recio que dividió las aguas, haciéndose el terreno seco, y el pueblo pasó como por un desierto. Así vienen vientos de cambios, me dice el Señor, para varias naciones de la tierra que estaban caídas en el suelo. La gente se va a sorprender. Y así como dice la Biblia, en algún pasaje de la Escritura, ¿quién ha visto semejante cosa? Que nazca una nación en un día, así como fue que sucedió con Israel cuando nadie se lo esperaba, que en el 1948, si no me equivoco, se estableció el Estado de Israel, se formó el Estado de Israel y nació esta nación de Israel con un título propio, con una tierra propia que en realidad el Señor ya les había otorgado desde miles de años antes. Dice la palabra, ¿quién ha visto este milagro? Parafraseándola, que nazca una nación en un día, así como la tierra se maravilló en aquel día, dice el Señor, muchos se van a maravillar de lo que voy a hacer con naciones que ahora se están ahogando y que pensaban que no iban a salir de esa tragedia. Aleluya. Hijitos, tengan esperanza, dice el Señor, porque mi diestra sigue siendo la diestra de la justicia. Dice Isaías 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Así muchos moradores de la tierra dirán, ¿quién oyó cosa semejante? Pues en cuanto tal nación estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y se acerca el alumbramiento, me dice el Señor. Se acerca la hora de dar a luz para varias naciones que estaban en dolores, para algunas naciones que estaban en sufrimiento. Y el Padre le dice hoy a esas naciones, resistan, hijitos, resistan los últimos dolores de parto, resistan hasta el tiempo del alumbramiento, porque justamente cuando la mujer embarazada ya está a punto de dar a luz, ya está de 9 meses, y es cuando más duele, es el peor momento,
de toda la gestación en el sentido del dolor físico y corporal, cuando le vienen las contracciones a una mujer, pero ella sabe que vale la pena pasar por esos dolores, porque una vez que nazca su hijo y lo tenga en brazos, va a decir: alabado sea el Señor, valió la pena el sufrimiento. Así, dice el Señor: resistan, hijitos, el último tramo. Y yo veo que una de esas naciones es Venezuela. Aleluya, alabado sea el Señor. Venezuela, que está siendo aún lavada, que está siendo aún limpiada, que aún está sufriendo, que está tocando el fondo de los fondos. Dice el Señor: resistan, porque este versículo que acabo de leer recién también es para ustedes. Resistan, porque cuando el mundo menos se lo espere, Venezuela dará a luz. Venezuela estará de parto. Venezuela verá la luz del día después de una extensa noche. Aún falta la parte más dolorosa, la parte más difícil, porque justamente, así como los hebreos, cuando tuvieron que sufrir estando en Egipto mientras las plagas caían sobre ellos, y los hebreos tenían incertidumbre, dice el Señor, fueron más esclavizados que nunca, justamente en el último tramo, antes de ser libres. Así como Satanás los exprimió más que nunca, justamente antes de ser libres, justamente antes de ver la libertad, justamente antes de salir para conquistar y para encontrar la tierra prometida. En esos últimos momentos, en esa última instancia, me dice el Señor, fue cuando más sufrieron, fue cuando más los persiguieron, fue cuando más los esclavizaron, fue cuando más fueron probados para ver si realmente confiaban en Yahweh, en el Dios de Israel. Fue cuando más el Señor los probó para ver si eran capaces de resistir ese último tramo. Así, dice el Señor, en el último trayecto de estas naciones que verán la luz del día después de un largo invierno, será el trayecto más difícil. Pero yo desparramo esperanza, dice el Señor, sobre los míos, y espíritu de oración, para que clamen como nunca antes, para que giman, así como gime la mujer que está de partos, para que se duelan, dice el Señor, de ese parto espiritual y sientan, incluyendo en sus cuerpos, lo que es un nacimiento. Aleluya, aleluya, porque yo estoy viendo nuevamente una persona que está caída, que se cayó y que no se podía levantar, pero que de repente revive, que de repente abre los ojos, que de repente comienza a mover sus extremidades, que de repente de a poco comienza a levantarse. Es que la fuerza viene de mí, dice el Señor, y si yo no la doy, nadie se puede levantar. Pero he aquí que soplo vientos de resurrección sobre naciones que parecían muertas. He aquí que soplo vientos de restauración sobre naciones que estaban quebradas. Dice el Señor, hijitos, tengan fe, tengan esperanza y sobre todo únanse, le dice el Señor a estas naciones que ahora están caídas, porque soplo vientos de cambio sobre muchas de ellas. Aleluya, alabado sea el Señor.
Y yo estoy viendo nuevamente a los hebreos cuando pasaban por el Mar Rojo, cuando el mar se abrió enfrente de ellos para que puedan buscar su libertad. El mar se abrió delante de ellos milagrosamente para que ellos puedan avanzar hacia esa libertad. Pero no fue tan fácil, porque venía el faraón con su ejército persiguiéndolos. Y no solo eso, sino que una vez vencido el faraón con su ejército, tuvieron que permanecer en el desierto por 40 años, siendo probados de distintas maneras. Y durante esos 40 años, muchos de ellos no fueron capaces de entender que tenían que esperar, que tenían que permanecer, que tenían que ver lo que estaba ahí, esa tierra prometida, aun cuando no la tenían enfrente de sus ojos. Muchos de ellos cayeron por falta de fe durante ese proceso de transición, cuando estaban en ese desierto, y fallaron y murmuraron contra Moisés y contra Dios y contra Aarón, porque dijeron: ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Para hacernos morir de hambre? ¿Para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Para vivir como animales en el desierto? ¿Para qué nos trajiste? Mejor hubiera sido que nos quedáramos atrás. Así, estas naciones a las cuales se acerca su alumbramiento, estas naciones a las que la libertad está cerca, estas naciones a las que ya pueden oler la tierra prometida, van a pasar por este proceso de transición antes de encontrar esta libertad. Estas naciones que huelen que se viene un aire nuevo, estas naciones que están pasando de la muerte a la vida, estas naciones que están caídas pero que se levantan, que estaban en esclavitud, pero que la libertad es la próxima estación que les espera. Entre esa esclavitud y esa libertad hay un desierto de 40 años, metafóricamente hablando. Es decir, hay un tiempo de prueba y hay un tiempo de limpieza, porque el que sale del lodo tiene que ser limpiado. El que sale del barro tiene que bañarse. El que está sucio tiene que limpiar sus vestiduras. Y así estas naciones que estaban sumergidas en la mugre, en la contaminación, en la suciedad, van a pasar por este proceso para poder alcanzar esa libertad, esa tierra prometida. Tienen que aprender una nueva manera de vivir, así como los hebreos tuvieron que despojarse de costumbres de los egipcios, para que cuando entraran en la tierra prometida, que de hecho fue la siguiente generación la que entró en la tierra prometida, fueran capaces de pisar esa tierra santa de una manera respetuosa, de valorarla, a esa libertad y a esa tierra prometida. Pero me repite el Señor: tengan esperanza, hijitos, porque estoy lavando a muchas naciones para prepararlas para que sean los faros de los últimos tiempos. Y me vuelve a repetir Dios que vamos a ver muchos cambios inesperados, cambios asombrosos, cambios de ejes. Es como cuando alguien va manejando un auto y el que iba derecho por un sendero, por una dirección, de repente dice: voy a cambiar el rumbo, y dobla automáticamente y rotundamente para otra dirección, cambiando, valga la redundancia, esa dirección. Vienen cambios, dice el Señor, para naciones de la tierra,
cuyo pueblo escuchó un llamado de intercesión. Dice el Señor, porque voy a responder años y años de intercesión de los míos. Y me vuelve a repetir, que lloraron, que clamaron, que ayunaron, dice el Señor, y hasta que establecieron e hicieron actos proféticos en la tierra de esas naciones para derribar banderas de Satanás, para reconquistar terrenos tomados por él. Dice el Señor, he aquí que respondo el clamor de un pueblo sufrido, como cuando respondí el clamor de los hebreos, cuando estaban esclavizados por Egipto y sufrieron. He aquí que escucho, dice el Señor, el clamor de un pueblo latinoamericano que clamaba por las noches, que sufría por las mañanas, que tenía sus muñecas con sogas, con esposas, con cadenas. Así como los esclavos, los hebreos cuando estaban esclavos en Egipto. Dice el Señor, así escucho el clamor y respondo. Llegan momentos de cambios, llegan movimientos, cosas que estaban establecidas en algunas naciones van a cambiar, cosas que parecían ser para siempre van a parar, se van a cortar, cosas que parecía que nunca se iban a iniciar en otras van a comenzar, porque respondo el clamor de un pueblo, dice el Señor, que llora y se duele, como se llora y se duele mi corazón. Hijitos, me repite el Espíritu de Dios, vienen tiempos de cambios. Y aquellos que intercedieron por estos cambios, de los cuales el Señor está hablando, van a sentir como si recibieran una recompensa por tanto sacrificio. Y se van a acordar de tantas noches de ayunos, de tantas noches de vigilia, de tantas noches de proclamación, de alabanza, de ayunos y de sacrificios. Porque dice el Señor que no ha sido en vano, porque yo veo esas oraciones que han subido al trono del Padre, y no solo han subido al trono del Padre, sino que han entrado por sus narices como olor fragante. Aleluya. Nada más que todavía no era el tiempo, dijo el Señor, pero ahora se acerca el tiempo de parto. Se acerca el tiempo de parto. Astaraquí aramais, tu sí aramasta santaraquebe. Y yo veo una mujer que se le pone una corona en la cabeza. Hasta más a toro neve sea. He aquí que la esclava pasa a ser reina, dice el Señor. He aquí que la plebeya pasa a ser princesa. Así, dice el Señor, naciones caídas ahora van a estar erguidas. Y le daré la gloria, dice el Señor, a los que no la buscaban. Pueblo, sigue intercediendo, dice el Señor, sigue clamando, para que en este último tramo que te queda, seas capaz de resistir los obstáculos que se van a presentar en el camino. Porque no se trata solamente de salir de la tierra de Egipto, sino que lo más difícil es perseverar en ese desierto de transición. Para que una vez que salgas de la esclavitud de Egipto, seas capaz de resistir cuando pruebe tu corazón antes de que puedas ver la luz.
Pueblo, dice el Señor, aprende a resistir y a resistir hasta el final. Séme fiel continuamente y permanentemente, dice el Señor. Porque mientras estas naciones se levantan, hay cosas que voy a arrancar, dice el Señor, y hay cosas nuevas que voy a establecer. Y el pueblo va a sufrir el cambio de esas cosas que voy a cortar de raíz, como si algo les faltara. Y esos van a ser los momentos a donde van a querer volver atrás y buscar la comodidad. Resistan, dice el Señor, las pruebas que vienen y recuerden que hay una tierra prometida